Buenas noches. Hoy es el 15 de septiembre del 2017. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en nuestra videoconferencia semanal del viernes por la noche aquí en larouchepac.com. Gracias por acompañarnos. Esta noche tenemos una transmisión especial para ustedes. Muchos de ustedes saben que celebramos el 95 aniversario de Lyndon LaRouche hace una semana, el 8 de septiembre, 95 años de edad madura. Me gustaría ponerles en la pantalla una foto del señor LaRouche en su celebración al día siguiente. Esto fue el 9 de septiembre. Como pueden ver, es el señor Lyndon LaRouche con su esposa Helga Sepp LaRouche y su pequeño perrito. Esta fue una celebración muy feliz y alegre. De hecho, algunas de las cosas que nos han llegado de todo el mundo fueron cálidos deseos y tributos de personas que han conocido al señor LaRouche, que han trabajado con el señor LaRouche y que respetan su contribución para cambiar el curso de la historia mundial a lo largo de todos esos 95 productivos años. Hemos compilado algunos de estos saludos en lo que se llama un Festschrift, y entre ellos hay líderes políticos muy prominentes de Estados Unidos, funcionarios electos y exfuncionarios electos. Tenemos al senador estatal Richard Black del estado de Virginia, el excongresista Lacy Clay, el exprocurador general de Estados Unidos Ramsey Clark envió sus cálidos deseos, el exsenador estadounidense Mike Gravel, también candidato presidencial y una persona famosa en los documentos del Pentágono. También estuvo el doctor Hal Cooper, que es un ingeniero que ha trabajado mucho en la visión del puente terrestre mundial y ha participado en algunos eventos recientes en la ciudad de Nueva York. Mark Sweezy, que es un líder de la UAW de Ohio, que trabajó con el señor LaRouche para detener el cierre de la industria automotriz. Carol Smith, una activista de Kentucky. Ron y Diana Wieczorek, muy conocidos activistas del estado de Dakota del Sur. Luego tenemos a artistas, al maestro Anthony Morse de Nueva York, un director muy destacado, Alan Leathers, que es un cantante de la zona de Washington, D.C. Luego líderes políticos y científicos y militares de todo el mundo, de Iberoamérica, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, Colombia, México, Nicaragua, Perú. Luego recibimos mensajes de otros lugares, de toda Asia, incluyendo numerosos mensajes de China, de Rusia, gente de Australia, Malasia, las Filipinas, Tailandia. Tenemos una cobertura de eso recientemente. Pat Kitanapura, quien fue responsable de organizar la exitosa reunión del canal de crack que acaba de ocurrir el lunes pasado, de España e incluso de Yemen, el señor Fuad Al-Ghafari, que es presidente del Gabinete Juvenil Yemení del BRICS. Esperamos tener una entrevista con él en los próximos días sobre el activismo que está haciendo en Yemen para detener la guerra genocida saudita contra el pueblo yemení. Pero como se puede ver, esto es solo una pequeña selección de los numerosos mensajes de buenos deseos que han llegado de todo el mundo y de todo Estados Unidos en esta feliz ocasión del 95 aniversario del señor LaRouche. Ahora, lo que vamos a hacer para nuestra videoconferencia de esta noche es en realidad retroceder unos años. Vamos a retroceder la historia 5 años y vamos a regresar al 90 cumpleaños del señor Lyndon LaRouche. En esa ocasión, el señor LaRouche dio lo que ahora se ha convertido en un discurso bastante famoso en el que pide el fin del sistema de partidos, pero también plantea el programa para la recuperación económica de Estados Unidos y una visión completamente nueva de lo que tiene que suceder en términos de las relaciones internacionales y de la política de este país. Ahora, ha sucedido mucho desde ese momento, hace 5 años. Si piensan en lo que ha ocurrido, el extracto del discurso que están a punto de ver fue dado antes de la adopción china de la nueva ruta de la seda como política oficial, la iniciativa de la franja y la ruta, antes de la plétora de nuevos bancos de desarrollo creados por los países del BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo y el Banco Asiático para la Inversión a la Infraestructura, antes de que todos estos acontecimientos ocurrieran en el exterior. Y por supuesto, antes de la elección histórica del 2016 que ocurrió aquí en Estados Unidos.
Ahora bien, si miran lo que ha sucedido en Estados Unidos, desde luego, este discurso del que verán una parte se dio durante las elecciones presidenciales del 2012 entre Barack Obama y Mitt Romney, si se acuerdan. Pero es casi fenomenal lo profético que fue el señor LaRouche de lo que iba a ocurrir en Estados Unidos. Algo que nadie vio venir y probablemente no lo creyeron cuando escucharon las palabras que Lyndon LaRouche dijo en ese momento. Si piensan en los llamados partidos políticos en esta elección presidencial anterior, ambos dejaron de existir en su forma anterior. No hay un partido demócrata reconocible, ni un partido republicano reconocible. Tal vez algunas de las mismas personalidades están aún ahí, pero los llamados partidos de las élites que teníamos antes del 2016, antes de la insurgencia en el Partido Demócrata que tomó forma alrededor de Bernie Sanders, y luego la insurgencia en el Partido Republicano que tomó forma alrededor de Donald Trump. Antes de que esas dos cosas sucedieran, el señor LaRouche estaba hablando de lo que él llamó el fin del sistema de los partidos de las élites, que estaba destruyendo al alma misma de Estados Unidos. Lo vimos durante las elecciones del 2016 y dijimos esto muy claramente. Hubo mucho más que unificó al pueblo estadounidense de lo que lo dividió. Miren el apoyo tan amplio a la Glass-Steagall, por ejemplo. Algo de lo que va a hablar el señor LaRouche en este discurso de hace 5 años. Miren el amplio apoyo a la infraestructura, a los trabajos productivos. Miren la gran oposición al enfrentamiento con Rusia que iba a conducir a la Tercera Guerra Mundial. Esto es lo que la campaña de Hillary Clinton representó ante los ojos del pueblo estadounidense. Esto es lo que representaron varias campañas de las élites republicanas ante el pueblo estadounidense. Hubo mucho más en ese momento que unió al pueblo estadounidense de lo que lo dividió. De hecho, fue el programa de LaRouche. Pero ahora, si nos enfocamos en la actualidad y pensamos en lo que ha sucedido en Estados Unidos apenas en las últimas semanas, podemos ver de nuevo que el pueblo estadounidense se está uniendo. Miren lo que pasó en Houston en torno a la recuperación de Harvey, el tipo de desinterés y el amor por sus semejantes que todo el mundo mostró en términos de este esfuerzo de salir a salvar y proteger a las personas de este desastre natural. Esto no tuvo divisiones, no había líneas partidarias. No hubo, eres una mayoría, eres una minoría, eres republicano, eres un demócrata, eres conservador, eres liberal. Todo el mundo era estadounidense. El mismo sentimiento ocurrió en Florida a raíz del huracán Irma. Ahora podemos ver esto incluso vertirse en la política en Washington, en una forma naciente. El presidente de Estados Unidos ofendió mucho a las élites del Partido Republicano, a los Mitch McConnells y a los Paul Ryans, dirigiéndose al Partido Demócrata para plantear un programa de recuperación para Houston y empezar a trabajar en alguna política que debió haber sido la política desde el primer día. Se supone que esto iban a ser los primeros 100 días de su presidencia, la infraestructura, los trabajos productivos, y esto está empezando a surgir finalmente en su forma naciente. Y es nuestra responsabilidad seguir liderándolo. Pero lo que quiero hacer es tocar este extracto de las declaraciones del señor LaRouche. Yo pienso que les parecerá fascinante reflexionar en lo que ha pasado en los últimos 5 años, entre el 90 aniversario del señor LaRouche a su 95 aniversario. De hecho, ¿cuál es el poder de las ideas para darle forma a la historia? ¿Qué es lo que esperamos en los próximos días, semanas, meses y años? Esta es la visión del liderazgo, de un estadista, lo que van a escuchar del señor LaRouche. Es así como se hace la historia. El problema es el sistema de partidos. Ahora, George Washington, el presidente George Washington y otros, al fundarse nuestra república como una república independiente, trataron de evitar la formación de un sistema de partidos.
Y creo que ha llegado el momento de eliminar el sistema de partidos. En este momento es la única manera formalmente, a través del proceso legal, de que podemos eliminar la posibilidad de estos dos tipos de presidentes. ¿Qué sucede? ¿Por qué deberíamos tener un sistema de partidos? Tenemos una constitución que está definida. La constitución está bien. Si se implementa según lo previsto, es nuestro sistema. ¿Por qué los partidos tienen que intervenir en el proceso de seleccionar el liderazgo presidencial en el gobierno nacional? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué chiflado inventó este tipo de tonterías? Porque eso es lo que pasó. La gente se vuelve partidista y dice, el partido que gane va a determinar el destino de la nación. Ningún partido tiene ese tipo de derecho. No puede haber un partido que tenga el derecho de supervisar y controlar el destino de la nación. Podemos tener un presidente, no hay nada de malo en eso, pero no se puede tener a un presidente como presidente de un partido. No se puede tener una confabulación entre dos equipos presidenciales o dos equipos de partido que confabulan por acuerdo especial entre sí para crear la composición de un gobierno nacional. Estas cosas son obscenidades que los líderes de nuestra nación, empezando con el gobierno de George Washington, reconocieron como maldades. Y la idea de tener un tipo de gobierno europeo que es intrínsecamente corrupto por su propia naturaleza, no necesariamente por la intención del pueblo o la intención de los políticos, simplemente no saben nada mejor. Y la única manera en que esto se puede hacer es si infectamos a la población con el reconocimiento de que no queremos un sistema de partidos. Tenemos gobiernos estatales, ¿no es así? Bajo nuestra Constitución. Tenemos gobiernos locales en los gobiernos estatales bajo nuestra Constitución. Tenemos organismos que nuestra nación crea para desempeñar funciones del gobierno federal, los militares y el resto. Así que no necesitamos partidos. No hacen ningún maldito bien. Es como Franklin Roosevelt. Si Franklin Roosevelt solo hubiera sido el presidente y no hubiera tenido que lidiar con estos malditos partidos, no hubiéramos tenido el desastre en el que nos metimos. Lo que necesitamos, no necesitamos tener una disputa sobre qué partido va a ganar, cuando el partido no era inherente al concepto de la nación. Lo que necesitamos es una república federal con su composición estatal y otras composiciones locales desempeñando su papel. No necesitamos este sistema de partidos, que es un sistema de corrupción inherente. Lo que necesitamos es la elección con el proceso debido electoral de una composición de gobierno. Y no queremos que unos individuos desvíen la atención de la población de los temas de la nación a los temas del partidismo. Ahí está el problema. Cuando se depende de los partidos como tales, se establece una especie de controversia o la competencia por el poder entre y en los sistemas de partidos. Estos sistemas de partidos entonces provocan las pasiones de los votantes necios que ahora están preocupados por votar primero por el partido y la nación toma segundo lugar, cuando debe ser la nación primero y no el partido. La parte voluntaria del sistema está bien. El ciudadano tiene derecho de hacer formaciones, de hacer acuerdos entre ellos, de emitir sus votos en consecuencia y de discutir estos asuntos en consecuencia.
Pero no queremos ser regidos por un sistema de partidos que está controlado por el dinero que reciben, de los intereses financieros que controlan el dinero, que le da la ventaja a un partido sobre el otro. Queremos que el ciudadano solo, como ciudadano, tenga igual derecho e independencia de este sistema de partidos. Esto se ha dicho una y otra vez a lo largo de la historia de Estados Unidos. La gente perspicaz se da cuenta que la esencia de la corrupción en Estados Unidos se basa y se deriva del uso del sistema de partidos. Y se ve ahora mismo. Tenemos a una nación que está hipotecada para la elección de su gobierno. Su gobierno nacional está hipotecada al sistema de partidos. Todo se ha detenido, excepto qué partido va a ganar. Y uno es casi tan malo como el otro. ¿Y por qué debemos perder nuestro tiempo eligiendo nuestro gobierno entre dos partidos cuando ninguno de los dos es apto para ser nuestro gobierno? ¿Por qué no elegimos a nuestro gobierno nacional como tenía intención George Washington, por ejemplo? No tendríamos ese desastre y se instaría al ciudadano a no decidir qué trasero va a besar, sino más bien cuáles son los temas y los programas que este ciudadano desea expresar. Queremos que el ciudadano participe en el diálogo. No queremos que los ciudadanos compitan entre sí. Queremos que los ciudadanos impongan la realidad de que él o ella votan por el gobierno. Y lo que los ciudadanos hacen al votar por el gobierno determinará el destino de la nación. Queremos enfrentar al ciudadano con la responsabilidad de ser responsable, de él o ella ser responsables de la responsabilidad de lo que debe ser el gobierno. Tenemos que obligar al individuo ciudadano a ser responsable como ciudadano, no como un imbécil que juega algún tipo de juego. Y esto lo han entendido por mucho tiempo los mejores pensadores de Estados Unidos, que es el sistema de partidos, tal como lo caracteriza la presidencia de Andrew Jackson, una de las presidencias más corruptas de nuestra historia. Y la corrupción que se realizó en Estados Unidos, porque fue elegido Andrew Jackson, y la gente que lo controlaba, que eran los banqueros británicos. Así que Andrew Jackson era un instrumento de los banqueros imperiales británicos. Eran dueños de él, lo controlaron y lo pudieron hacer debido al sistema de partidos. Y tenemos lo mismo hoy día. Cohabitamos con un par de payasos, Dumo y el Crook, y el loco Crook. Ahora, lo único que podemos hacer, o lo único que puedo hacer en esto ahora mismo, aparte de decirte esta maravillosa información, es despertarte para que te des cuenta qué es lo que enfrentas, para reconocer cuáles son los verdaderos problemas. Si estás pensando al mirar este lío desde el punto de vista demócrata o republicano, no estás pensando, porque no estás pensando en términos del interés esencial. Porque lo que haces, estás confinado a comprometer tu apoyo a un partido, no a la nación. Sí, tú dices a la nación, pero es el partido que te controla. Y es así como Andrew Jackson destruyó a Estados Unidos. Fue con el sistema de partidos. Eso es lo que destruyó a Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt nunca hubiera tenido a ese payaso Truman pegado a él, excepto por la manipulación del sistema de partidos. Y ahí radica nuestro problema.
Y tenemos que aclarar eso, porque sabemos cuál es el estado de ánimo. ¿Cuál es el estado de ánimo del votante? Está jugando fútbol, no a la política. Está jugando una versión del fútbol, béisbol o lo que sea, apostando, llevando a cabo extorsión, lo que sea. Y su mente, su pasión, se asocia con ganar esto, para este partido, para su equipo, por esto, por eso, no para la nación. El objetivo de nuestro sistema de gobierno debe ser obligar al ciudadano, como ciudadano, a pensar en cuál es el interés nacional. Y no lo hacemos. Nosotros decimos, ¿a qué partido vas a apoyar? Bien, ¿qué es lo que va a hacer el partido? Bien, pienso que es un buen partido. En otras palabras, no saben qué diablos están haciendo y van a asegurarse apasionadamente de que no lo van a hacer. Y ahí es donde estamos. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y se debe destruir la confianza de esos malditos tontos que piensan que el voto por el partido debe determinar la decisión de la nación. Esa es una concepción falsa y fraudulenta. Y ya es hora de que le pongamos alto. Y en este momento sería un buen momento. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Planteemos esto aquí. Tenemos nuestra organización, tenemos un concepto de cómo organizar a esta nación, cómo enfrentar la gran crisis, la crisis financiera, las crisis económicas que están sucediendo en esta nación y que están ocurriendo de manera similar en otras naciones, que creo que tenderían en este momento a mirar con buenos ojos lo que podría proponer aquí ahora mismo. Muy bien, en primer lugar, el mundo está en quiebra. La región transatlántica está totalmente, desesperadamente en bancarrota. Toda Europa occidental y central está totalmente en quiebra. Está en una bancarrota incurable bajo el sistema actual. No se puede hacer nada para salvarlo en su forma actual. No hay manera que lo puedas sacar de esto, excepto de una forma, a través de Glass-Steagall. Ahora, últimamente, has observado que la Glass-Steagall se ha vuelto cada vez más popular en Inglaterra, en el continente europeo y en otros lugares notables. Así que, ¿qué hace la Glass-Steagall? Bueno, esencialmente, dice que el sistema de gobierno que tenemos ahora mismo es irremediablemente corrupto. Así que cerrémoslo, detengamos todos los rescates, no vamos a pagar. Simplemente no vamos a pagar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a divertirnos mucho. Vamos a implementar un sistema de crédito que es la Glass-Steagall inmediatamente. Eso significa que todos esos tipos, los apostadores, los tipos de Wall Street, se van a encontrar bien, reclaman todo eso, todos esos valores. Poseen toda esta propiedad en términos de títulos, pero decimos, el punto está aquí con la Glass-Steagall, que puedes implementar tu tipo de sistema bancario si quieres, con las sanciones que dispone la ley, por supuesto, pero no tienen ningún derecho de acudir al gobierno federal y demandar que el gobierno federal los rescate si suceden que se van a la bancarrota. Ahora, les puedo decir, como probablemente sospecharon, que prácticamente cada parte de todo el sistema en Estados Unidos hoy día ya está irremediablemente, incurablemente en quiebra. Y hay una sola manera de escaparse de esta bancarrota. ¿Quieren tener dinero para poder vivir? Hay solo una cosa que puedes hacer, la Glass-Steagall. Y esto abrirá, no va a resolver el problema, pero abrirá las puertas para permitir que el problema sea resuelto.
Si tomamos y decimos todas estas cosas que no son y no se ajustan a la Glass-Steagall, todas estas cosas deben ser eliminadas. Eso significa que los bancos todavía pueden tener su sistema bancario, siempre y cuando no se declaren en quiebra. No vamos a cerrarlos arbitrariamente, solo vamos a dejarlos solos y decir, este no es nuestro negocio. El gobierno federal no es responsable de esto. Muy bien, ahora esto reducirá la deuda de Estados Unidos tremendamente. Tendrá un efecto similar en las naciones de Europa. Los bancos franceses no van a estar contentos conmigo. Probablemente dirán cosas malas de mí, pero cosas así. Pero el punto es, el mundo lo sabe y Europa cada vez más sabe y está comenzando en Inglaterra y en otros países en Europa misma. Se entiende que la Glass-Steagall es una alternativa necesaria. Y a estos tipos les está yendo mal en la lucha contra la popularidad de la Glass-Steagall. Pero eso bastará. El problema es que esperamos mucho tiempo desde que derogamos la Glass-Steagall. Esperamos demasiado tiempo y acumularon una deuda hiperinflacionaria que es más grande de lo que se puede soñar. Por lo tanto, el resultado es, si implementamos la Glass-Steagall, vamos a tener relativamente muy poco dinero bajo nuestro sistema federal, porque lo desperdiciamos arrojándolo en el cesto de la basura y no lo podemos recuperar. Por lo tanto, debemos tomar otra medida. Ahora, hablé de la banca nacional. ¿Por qué la banca nacional? Porque a menos que se cree un sistema bancario bajo el gobierno de Estados Unidos, bajo la protección y la regulación del gobierno de Estados Unidos, no se puede hacer mucho con la economía. Hay muy poca industria en Estados Unidos. Ha sido sistemáticamente destruida, especialmente desde los 3 últimos periodos presidenciales. Hemos estado echándola a la basura. Por lo tanto, no tenemos los medios ordinarios para salvar a la economía. No tenemos empleos. Ahora, la mayoría de ustedes saben que bajo Naguapa crearíamos rápidamente 4 millones o más de empleos, trabajos reales, empleos realmente productivos. Crearíamos por lo menos inmediatamente un par de millones de empleos de categorías altamente calificadas. Comenzaríamos el proceso de recuperación general de Estados Unidos. Pero, espera un minuto, hay un problema más. ¿De dónde viene el dinero que vamos a prestar para el Naguapa y prestar para los trabajos de alta tecnología y ciertos otros tipos de trabajos calificados? El gobierno federal tendrá que crear un crédito que se efectuará a través del sistema bancario nacional. Así que bajo la banca nacional y la aprobación del gobierno federal, podemos dirigir el crédito hacia la creación de nuevos empleos. Tomemos ahora la cuestión práctica del suministro de alimentos en Estados Unidos. Como probablemente saben, la comida está a punto de acabarse y el gobierno de Obama está haciendo todo lo posible para destruirla, porque están haciendo todo para destruir la comida, para producir combustibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es darle crédito federal, por ejemplo, al sistema Naguapa. Vamos a crear un flujo de crédito en las varias fases de este proceso, lo que inmediatamente
Se aplicará a Naguapa en particular y a otras cosas que van con Naguapa. Hemos perdido la industria automotriz, todo el sistema de Detroit, por ejemplo, y vamos a hacer que vuelva a trabajar. Así que vamos a crear al instante, es decir, por decreto federal, instantáneamente, vamos a crear suficiente crecimiento, no solo para deshacernos de esta deuda sin esperanza, que jamás fue una deuda legítima, y vamos a reanudar la economía al tomar a la gente cuando hay muy poca gente que efectivamente está involucrada en los trabajos productivos, no está involucrada en producir cosas. Está principalmente empleada en varios tipos de servicios que no son particularmente productivos y no le dan ningún valor productivo a la economía estadounidense. Son simplemente trabajos de segunda bajo una apariencia u otra. Así que en este caso vamos a iniciar una recuperación de la economía de Estados Unidos suministrando el crédito como lo hicimos en el inicio del desarrollo de nuestra economía. Después de ganar nuestra revolución, vamos a regresar a ese sistema de recuperación para que las cosas avancen y van a comenzar de inmediato. Y la manera más fácil para nosotros de hacer esto es mediante el Naguapa. El Naguapa es un proyecto que es importante porque se centra en la gestión del agua. Y el problema que tenemos en Estados Unidos hoy en día es un problema de la gestión del agua. En los estados centrales no tenemos lluvia, no tenemos los medios para cultivar. Y no tenemos a gente que esté empleada en formas realmente productivas de empleo, formas de empleo físicamente productivas. La diferencia es con este tipo de reforma de 3 pasos. Naguapa como el motor, un impulsor de incentivo que salvará la organización de la producción en los estados centrales y occidentales de Estados Unidos. El regresar a una zona, la llamada zona de Detroit, con varios millones de empleos inmediatamente, tendrá un efecto similar, lo que significa que entonces podemos usar un sistema de crédito administrado bajo el control federal, como hemos usado a los sistemas de crédito, como lo hizo Franklin Roosevelt en el pasado, y usó este tipo de sistema de crédito bajo un sistema de gobierno tipo Glass-Steagall para reanudar el crecimiento de la economía. También tenemos como un subproducto de esto, si nosotros como Estados Unidos hacemos esto, veremos que las naciones eurasiáticas se nos unirán, que las naciones de Europa que ahora están siendo destruidas por su propio sistema, volverán a funcionar y usaremos el crédito internacional, que es una extensión del concepto de la banca nacional en lugar de la especulación, para poder activar a la economía. Y eso se puede hacer. Así que hay una solución práctica. Hay una solución práctica cuerda, contraria al otro tipo, para este problema que tenemos como una nación. ¿Qué tan lejos estamos de lograrlo? Esa es la cuestión. Bueno, eso depende de qué tan desesperada está la gente y de cuánto su desesperación es moderada por el sentido de apego a una solución. Nuestro trabajo es presentar las soluciones. Ya saben, la sociedad es efectivamente conducida cuando es dirigida por una pequeña minoría de la raza humana. A causa de nuestro subdesarrollo, no hemos construido un sistema de naciones que sea racional y que verdaderamente represente la voluntad de los seres humanos. Lo que abordamos es la voluntad condicional de los seres humanos con promesas que esperamos poder cumplir y de que estarán satisfechos en confiar en nosotros a través de las medidas que les ofrecemos como sugerencias. Una pequeña minoría de la población humana en todas las naciones efectivamente tiene cualquier comprensión, cualquier calificación para comprender cómo funciona una economía o cómo debe funcionar.
Tenemos que hacer que nos entiendan nuestras ideas, nuestros conceptos, basados en el hecho de que ellos necesitan precisamente las soluciones que les planteamos. Tal vez no sea exactamente lo que sueñen, pero es lo que les podemos dar. Y si la gente entiende que ese es el juego, lo aceptarán, al menos en gran parte. Es lo que pueden creer que podemos ofrecer. Y decimos que podemos ofrecer esto, pero no lo podemos hacer todavía. Si les prometes todo, no van a confiar en ti. Y por buenas razones. Si das promesas específicas, eso va a funcionar. Y tiene sentido. Se le puede explicar a la gente, va a funcionar. Y si no lo aceptan, es culpa suya. Pero nuestra responsabilidad, que está limitada, no gobernamos el mundo. No tenemos el poder para supervisar al mundo en su totalidad. Solo podemos discutir. Solo podemos decir, como una élite intelectual, que hemos pensado mucho de lo que otros no se han dado cuenta o no comprenden. Y les podemos decir lo que podemos hacer, lo que entendemos, lo que va a funcionar para ellos y decir, vamos a tener que trabajar más duro y mejor para cumplir el tipo de promesas que queremos hacer. Y decir que necesitamos su cooperación para hacer eso. Les tenemos que dar un sentido que cualquier cosa que les prometamos, estamos comprometidos a cumplir. Y que nuestra promesa de cumplir se les ha hecho creíble. Y esa experiencia, como en el caso de la recuperación de Franklin Roosevelt en Estados Unidos durante la década de 1930, del mismo programa, la misma política que utilizó Franklin Roosevelt para revivir la economía de Estados Unidos. Pero debemos decirles, dejen de ser el tipo de idiotas que creen en el sistema de partidos. Ese es el número 1. Número 2, no crean en Obama. Sáquenlo y asegúrense de que sea rápidamente. Y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con ese republicano, porque ese es un verdadero punto débil ahí. Sin embargo, yo creo esto. Si podemos establecer una presidencia que funcione de Estados Unidos, como se hizo cuando se estableció Estados Unidos bajo la presidencia de George Washington, si tenemos a un presidente y usamos nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema constitucional de gobierno, podemos resolver este problema. No de la manera que la gente quisiera, simplemente deseándolo o algo así, sino por el hecho de que podemos mostrar la dirección y depende de la gente tomar esa dirección y escoger tomar esa dirección. Pero debemos hacer lo que no se hace ahora mismo. El problema con el gobierno ahora es que el gobierno de Estados Unidos y sus funciones son principalmente una gran condenada mentira. Prometen cosas que no existen o que no van a existir y hacen reglas que no tienen sentido y están dispuestos a ir a guerras mediante las cuales la civilización y la humanidad en general pueden ser destruidas. Y debemos usar ese argumento y esa lista de detalles como un método para convencerlos. Esto debe hacerse. Y lo más importante es esto, para volver al tema con que empecé. El espacio es obvio. Hay un periodo de tiempo limitado en el cual la humanidad puede seguir viviendo con seguridad bajo el sistema del Sol, del actual sistema solar. El Sol tiene una vida limitada. Algunas personas dicen de 2,000 millones de años. Algunos dirían, bueno, mucho antes de los 2,000 millones de años, el Sol va a actuar y la vida va a ser muy desagradable en este planeta. Por lo tanto, como la humanidad, tenemos que abordar esta cuestión. Y es obvio que para abordar esta cuestión, tenemos que dar nueva atención al espacio, a las preguntas del espacio. Tenemos que encontrar la forma de intervenir en el sistema espacial o en el sistema del espacio solar. Y esto es posible. Pero debemos tomar esa dirección de pensar, bueno, no podemos estar parados
siguiendo una receta fija, como una receta de cocina para siempre. Tenemos que anticipar los problemas que la humanidad enfrentará en el futuro. Tenemos que buscar las soluciones a esos problemas. Y debemos convencer a la gente. Y la gran cosa que se debe hacer es esto. La mayoría de la gente en Estados Unidos hoy se comporta estúpidamente. Y esto, por supuesto, es ayudado por el sistema educativo. Es ayudado por las condiciones terribles de vida de los niños, al igual que de la juventud. Y hay muchas cosas que se tienen que hacer. Y nuestro trabajo es, como una minoría en la sociedad y con otras minorías en la sociedad que desean encontrar e iniciar las verdaderas soluciones para estos problemas. Tenemos que salir y convencer a la gente y educarla. Y en particular, hacerle entender inmediatamente que estas dos presidencias que les han impuesto para la votación no valen nada. Y tenemos que hacer algo al respecto. Y la mejor manera es salir y decir que estos tipos no son aptos para gobernar nada. Y darles algunos indicios de lo que estamos pensando. Puede funcionar. Y puede funcionar porque la situación de toda la humanidad en este planeta, en este momento, es casi una sin esperanza. El peligro de la guerra, de una guerra termonuclear que se cierne sobre nosotros ahora, es la principal amenaza. La escasez de alimentos en Estados Unidos para la gente, los ciudadanos de Estados Unidos, es otra. Las condiciones del cuidado médico es otra. Todas estas condiciones son intolerables. Nadie está haciendo nada para remediar esto, desde el punto de vista del gobierno para abajo. Yo no escucho de grandes disturbios provenientes del Congreso en contra de la falta de tales reformas que se necesitan. Ellos actúan en base al sistema de partidos. Así que debemos tratar al sistema de partidos como el tipo de fraude que siempre ha sido. Deberíamos tener un sistema de gobierno representativo en el cual los ciudadanos pueden usar a esos otros ciudadanos que están más calificados y son los más comprometidos a otorgar liderazgo, a proporcionar las ideas y el liderazgo que se necesita para el resto. Si no puedes ser algo, inspíralo en alguien más. Así que, como pueden ver, este es un discurso que todavía es muy oportuno en términos de su importancia política urgente, y yo le pido a la gente que lo mire en su totalidad. Estará disponible. Pero si piensan lo que acaban de escuchar, el programa económico, lo profético, que fueron las palabras que dijo el señor LaRouche hace 5 años. Nuestro país aún se encuentra en un estado de emergencia económica que tal vez se ha vuelto peor en los últimos 5 años. Y todavía es urgente que ese programa se implemente. Y lo que ha cambiado es la estructura de partido, como pensamos que existía en ese entonces. Ha dejado de existir en términos de los dos partidos de las élites, lo que era el Partido Demócrata y lo que era el Partido Republicano. Y este es un cambio tal vez que va acompañado con lo que vimos a mediados del siglo XIX, cuando los dos partidos establecidos en ese entonces casi dejaron de existir. Este fue el caos del cual surgió tal vez el presidente más importante de nuestra historia, Abraham Lincoln. Pero nuestra responsabilidad y lo que debemos reconocer es que la importancia del liderazgo del señor LaRouche y la importancia del liderazgo de una pequeña minoría de la que él estaba hablando es tal vez más importante ahora debido a esta realidad que nunca antes. Como escucharon al señor LaRouche describir de una manera muy elocuente, nuestro trabajo es presentar la solución. Porque la sociedad es efectivamente dirigida por una pequeña minoría de líderes intelectuales. Y la sociedad como un todo confía en aquellos
que ellos confían, tienen sus mejores intereses en mente y tienen la comprensión singular de lo que se debe hacer. Una pequeña minoría que tiene una comprensión de cómo se debe dirigir a la economía y puede cumplir en base a esa comprensión, que es el ingrediente crucial. De ahí proviene el liderazgo. Y eso es lo que capacita a ese liderazgo. Y eso es lo que funciona como liderazgo capaz en una república como la nuestra. Ahora, hablando de una república, como lo dijo mi colega Benjamin Denniston en su contribución al Festschrift para el 95 aniversario del señor LaRouche, dijo: cuando se mide la edad, no simplemente en años, pero en la sabiduría y en la creatividad, y especialmente mediante las contribuciones para el progreso de la sociedad, podemos decir verdaderamente, tomando debida nota del famoso diálogo del Timeo de Platón, somos verdaderamente bendecidos con el 95 aniversario del señor LaRouche, de tener a un anciano entre nosotros, un gran anciano entre nosotros. Así que le deseamos al señor LaRouche un muy feliz 95 aniversario y le deseamos muchos más. Muchas gracias por acompañarnos en esta videoconferencia especial y les pedimos que vean ese discurso completo. Gracias y buenas noches.